Buenas Buenas noches, noches, licenciado. buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente Lice, actividad. buenas noches. Bienvenidos, compañeros. Un gusto saludarles. Iniciamos con la clase que nos corresponde a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes al desarrollo de la presente clase. Bienvenida a las actividades que nosotros tenemos programadas para esta semana. Iniciamos con las actividades. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Tienen ustedes la información pertinente. Estamos en Ciencias Sociales, unidad número 1, y vamos a ver sobre el surgimiento de la agricultura y la escritura. El tema número 3, nuevos retos de la humanidad, cambios que trajo la revolución agrícola y la invención de la escritura. Esos son los temas que nosotros vamos a ver en relación a las ciencias sociales, el tipo de tarea, el objetivo de la tarea. Tenemos las instrucciones, el trabajo, recuerden que es individual. Deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en el desarrollo de esta actividad? Es algo bastante sencillo. Ustedes, de hecho, les doy la facilidad para que ustedes puedan recortar esta sopa de letras y pueden pegar en la hoja que ustedes van a desarrollar su tarea. Pueden hacerlo de esa manera para que no pasen tiempo, o simplemente los que deseen pueden dibujar y pueden completar esa actividad y pueden desarrollar la sopa de letras. Y se desarrollan las siguientes preguntas, resuelva la sopa de letras. Ustedes tienen las palabras a encontrar. Ustedes aquí tienen organizaron, tienen enfrentaron, mitos, nuevos climas, herramientas, creencias, cuerda, realidad. Es lo que ustedes tienen que encontrar, esas palabras tienen que encontrar en esta sopa de letras, lo que ustedes tienen que hacer. Y a continuación dice, seleccione una imagen del texto sobre la agricultura y describa la imagen seleccionada e indica su relación con el tema tratado en clase. Es lo que ustedes van a hacer. Ustedes tienen en el material de apoyo, ustedes tienen una serie de imágenes, ustedes van a escoger la que más les guste, obviamente relacionado con el tema que vamos a tratar, y simplemente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a describir esa imagen, van a utilizar su imaginación, más que su imaginación, el poder de observación que todos nosotros tenemos, y van a describir esa imagen, van a indicar su relación con el tema tratado dentro de esta temática correspondiente a esta hora. Ya saben que deben entregar el trabajo, todo es a mano, nada es a computadoras, todo tienen que hacerse a mano. Una vez que ustedes desarrollen, toman una foto y suben a su aula virtual, a la tarea que corresponde, nada más. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Pueden utilizar cromos, dependiendo de la tarea que sea, el tema de la tarea, pueden utilizar cromos. Los que son hábiles pueden dibujar, y así ustedes quedan en libre albedrío como ustedes pueden desarrollar determinadas actividades relacionadas con imágenes que ustedes deben pegar en las tareas para que obviamente tengan mejor presentación. Recuerden que es obligatorio que todas las semanas deben rotular la hoja de la tarea de acuerdo al esquema que ustedes tienen aquí. Está centrado el nombre del colegio, Colegio de Bachillerato PCI Benecer, el nombre, curso, fecha, tema, de materia, perdón, tema de la tarea y la semana que corresponde. Eso tienen que llenar en el encabezado, en la parte inicial de la hojita, y luego van a desarrollar su tarea. Van a desarrollar las preguntas que se les ha planteado para esta tarea, y así van a hacer semana tras semana. Ese es el reglamento que tienen que cumplir semana tras semana. Luego ustedes, es obligatorio que ustedes lean las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tenemos también la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 1 con los temas nuevos retos de la humanidad, cambios de que trajo la revolución agrícola, la invención de la escritura, correspondiente a la semana 3 de fecha 13 de marzo del 2023. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, permite entregas desde el 13
de marzo. La fecha límite de entrega de esta tarea es el 31 de marzo y la fecha de publicación de todas, en general, todas las tareas será hasta el 5 de abril del 2023. Recuerden que pueden entregar esta actividad en PDF y también puede ser en Word. Una condicionante que les voy a dar para que no nos hagamos, no tengamos mucha dificultad en relación a las tareas. Nosotros ahorita ya estamos en la tarea número 3, ¿verdad? Eso quiere decir que el foro de la unidad, la tarea número 1 y la tarea número 2 ya debe estar entregada de la mayoría de los estudiantes. Por ende, el día viernes de esta semana procedo a calificar el foro, procedo a calificar la tarea número 1 y la tarea número 2 de las asignaturas que yo les doy. Ya les anticipo, así que por favor, tienen hoy día, es lunes, martes, miércoles y jueves para entregar, porque el día viernes empiezo a calificar esas tres actividades. Repito, foro, tarea 1 y tarea 2 quedarían pendientes hasta el 31 de este mes, quedarían pendientes la tarea 3 y la tarea 4. Ahí, de esa manera nosotros vamos a trabajar. Así es que sigan presentando, compañeros, las actividades que ustedes tienen relacionados a esta materia. Sí, si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer. Una. Bueno, Dicen, creo. cree nomás. Pregunten con confianza, no, no tengan miedo, pregunten con confianza. Yo no muerdo, de hecho estoy bien lejos para causarles algún tipo de daño. Dicen una pregunta. Dígame. Buenas noches. Lo que pasa es que soy casi nueva y no, esta es la primera clase que tengo presencial así con usted. Y no sé en qué curso, o sea, que ahí ponemos el curso y qué curso ponemos, porque se supone que nos dan octavo, noveno y décimo. En el curso, vamos a ver, regresemos Ajá. al curso. ¿Y por qué no me preguntaron ahí? Vamos a ver dónde estaba el curso. Eso dice en la rotulación de la hoja, ¿verdad? Sí, listen. Ya les proyecto la rotulación de la hoja. Aquí, y eso yo ya les expliqué, bueno, como la compañerita es nueva, Miss, ya entonces va, vas, buenas en, noches. vas entrado, Colegio de Bachillerato PCI Ebenecer, el nombre del estudiante de cada uno de ustedes. Luego, el curso es Básica Superior Intensiva, BSI o Básica Superior Intensiva corresponde a curso. La fecha obviamente de entrega de la tarea, la materia, en este caso Ciencias Sociales, el tema de la tarea ustedes lo cogen de aquí, este es el tema de la tarea, estos son el tema de la tarea, donde dice tema número 3, este es el tema de la tarea, es lo que ustedes tienen que completarle aquí, el tema de la tarea, y la semana. ¿En qué semana nos encontramos? En la semana número 3. Eso es todo lo que tienen que poner. Y eso obviamente ustedes lo van Disculpe, cambiando. le hice Dígame, disculpe, le hice una preguntita. ¿El curso cómo dice que se llamaba? básica superior intensiva o en sus siglas BSI, Básica superior intensiva. intensiva. Y listo, le hice eso, el que no sabía. Ya, mis queridos compañeros. Entonces, esas son las características y vamos a dar Gracias, listo. inicio a esta actividad. Solo me regalan unos... Lisa, Dígame. Lisa, buenas noches. Yo en ese del curso estaba poniendo octavo. Igual yo le hice. Ya, pero ya saben que de aquí en adelante, yo eso expliqué desde el principio, ya saben que de aquí en adelante ustedes tienen que poner básica, superior, intensiva. Ya los otros pueden dejar así, pero de aquí en adelante ponen básica, superior, intensiva. Ya Ya, dice gracias, mucho. Lisa. Ya, no hay problema de eso. Licenciado, una preguntita. Dígame. Mire que yo no le entendí que usted dice que usted va a calificar el próxima semana las actividades. No, Em, yo no voy a calificar la próxima semana. Yo voy a solamente empezar a calificar este viernes nomás, pero no todas las actividades. Yo les digo, el foro, la tarea 1 y la tarea 2. Estamos ya ahorita en la semana 3 y eso significa que las otras asignaturas y las otras tareas ya deben estar subidas a plataforma.
Ok. Este viernes va a calificar. Ajá, este Ah, viernes ok. voy a empezar a calificar, así que tienen todos estos días, los que no se han igualado, los que están recién iniciándose, no tienen pretexto para no presentar porque está el material de apoyo, está la tarea y está la clase ahí de pronto no entienden, de pronto no comprendieron algo, está la clase explicativa indicándoles qué es lo que tienen que hacer. Así es que es obligación del estudiante que tiene que ingresar, que tiene que revisar y que tiene que seguir cumpliendo con las tareas. Eso en el momento que yo paso revisando, ya tiene que estar cumplido, por lo menos de las que yo digo. El foro primerito, luego la tarea número 1 y solo la tarea número 2. Esas tres actividades las que voy a calificar. Y ahí tenemos todavía la que se van Ya, ahorita, entonces no. mi pregunta era, ¿y el foro a dónde yo voy a poner? ¿Es el comentario que usted pide al último? ¿Ese es el foro? El foro, déjenme indicarles ya esta besita Sí, por nomás, favor. porque yo ya les indiqué dónde estaba el foro. Yo en la primera clase que yo les di, Buenas noches, Vicente. Tenemos solo un foro, ¿verdad? solo un foro por unidad, no hay más, solo un foro por unidad. Ok, gracias, Vicente. Ujú. Solo tenemos un foro por unidad. Eso van a O sea, tener, por ejemplo, para la próxima unidad que arrancamos, ahí sí van a tener otro nuevo foro, pero eso es solo una vez al mes prácticamente. Entonces nosotros, ustedes pueden ver aquí, ustedes en pantalla, ustedes pueden observar, vamos aquí a donde dice unidad número 1 y vamos donde dice empezar. Las otras actividades no les deja ingresar porque están ocultas. Entonces, Ya. vamos aquí en empezar y aquí automáticamente que dice foro primerito, primerito antes de las tareas dice foro 1 y aquí tenemos el foro donde tenemos que dar el comentario, tenemos que dar respuesta a la pregunta y después dice semana 1, los temas de la Ya. semana 1, tarea 1 y todas esas actividades. Siempre está bien ordenadito todo. Ustedes sí pueden observar, está bien ordenadito para que ustedes puedan ver. Entonces, Solo mi pregunta y mi era solamente es qué es lo que hacemos en el foro. Ahí mismo me ingresó porque la verdad eso yo no lo he hecho. No verá, entendí bien ya, eso. ya verá usted aquí donde dice foro número 1, sí puede observar, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí estoy viendo. Le da usted aquí un clic y Ya, automáticamente le manda acá, dice foro 1. Tenemos foro 1, domingo 26 de febrero del 2023, ahí se ya, creó. Aquí tiene el objetivo, tiene las instrucciones, en recién las instrucciones dice participa activamente en el foro debate sobre el tema central y ustedes tienen aquí subrayado esta parte de aquí, es el tema central, que el cual tienen ustedes que dar respuesta. ¿Cómo influyó el descubrimiento de la agricultura en el desarrollo social del hombre? Es lo que ustedes tienen que dar. Y es la pregunta. la respuesta acá abajo. Y de hecho, algunos, este es lo que yo les dije, les hice un ejemplo yo. Aquí me han puesto gracias por su gentil ayuda. En este caso, esto prácticamente no tiene calificación, porque ustedes tienen que centrarse directamente a dar contestación al foro. Entonces, esto yo no le tomo en cuenta como una respuesta. Acá tienen ya una respuesta y así sucesivamente tienen algunos compañeros respuestas y que yo posteriormente ya les voy a ir calificando. Ya la mayoría ya han Ya. empezado ya a compartir sus respuestas. Y Pero licenciado, obviamente, perdón que le interrumpa, las respuestas de lo que acabo de ver yo por ahí, por favor, compañeros, eso sí, las respuestas tienen que estar 100% centradas en el tema que ustedes tienen programados para el foro, para el tal. Si yo les pongo una pregunta, tiene que la respuesta ir centrada directamente en esa pregunta, nada más. ya. Dígame recién. Ya, licenciado, entonces, pero es un solo foro por mes. Sí, un solo foro por mes. Ya. Entonces, usted va a calificar ese foro y los dos deberes que tenemos. Exacto, es todo Ya, lo que yo ok. voy a ganar. Ya, Todo lo que ya voy a muy ganar. amable, gracias. Entonces, ahora sí, Licenciado, iniciamos con una el tema pregunta. central. Dígame, esta es la última intervención, dígame. Vea, licenciado, las preguntas que dicen hay que responder a mano o ahí mismo, porque esa no la entendí, licenciado, porque yo respondí es en una hoja. No, es que en el foro usted no va a responder, no va a poder subir ningún archivo. En el foro usted tiene que resolver, es en el, ¿cómo se llama? Tiene que responder ahí mismo. Si usted sí observó, ¿no es cierto?, que los compañeros han dado contestación ahí mismo, ¿no es cierto? Ahí No, ya está en unos párrafos ahí
que usted pudo haber observado en su pantalla. Esa es la respuesta. Tiene que hacerlo ahí mismo. En la parte de abajo dice contestar el foro. Le da clic en contestar el foro y ahí le agrega todo su comentario y ahí le sube. Él le pone enviar al foro y eso es todo. Las preguntas de que dicen esas tres preguntas, ¿de esta hay que responder en hoja o cómo le hice? ¿Cuáles tres preguntas? En el foro solo hay una pregunta, no hay tres preguntas. No, no en el foro, dicen, es de más abajo del foro, creo. En esa que Ah, está respondiendo. las otras Esas, sí, las tareas en sí. Las tareas en sí tiene que hacerles a mano, tiene que hacer con todas las instrucciones que usted tiene, que le acabé de, igualito como le acabé de decir en esta clase, así he venido indicando yo desde el inicio. Cada tarea tiene su propio apartado, la tarea número uno, la tarea número dos y hoy la tarea número tres. Eso quiere decir que usted, si usted hace la tarea número uno, tiene que subir en el apartado la tarea número uno. La tarea número 2 desarrolla en el apartado número 2. Ahorita esta tarea que ustedes les acabé de explicar y que está contenida en esta clase, igual tienen que subir al apartado número 3. Todas esas son hechas a mano, siguiendo todas las estructuras que se les ha pedido en el material de tarea. Ahí está toda la información pertinente para que usted desarrolle y cumpla de acuerdo a lo que se les solicita. Tienen ustedes también que leer, tienen que bajar, se tienen que abrir, tienen que manipular su aula virtual y de acuerdo a eso tienen que cumplir con todos los parámetros que se le pide para que presente su tarea. ¿Sí? ya, licenciado, solo esa no era mi pregunta, gracias, Ya, dice. no hay problema. El foro sí tienen que contestar en la misma plataforma. Eso ustedes ya tienen que tener redactado, que se yo, una hojita aparte, una que lo que hayan consultado en relación a la pregunta. Ustedes cogen, ya redactan y una vez que tengan redactado un papelito, le cogen y le suben, le escriben, le digitan en su propia aula mismo y en la computadora y le suben, le ponen enviar. Eso no tienen que hacer nada. En relación a las tareas, eso sí tienen que hacer es a manos, toman una foto y suben a cada una de las tareas. Ya, licenciado, gracias. ¿Ya? Entonces iniciamos con el tema que nos corresponde esta semana, que es el surgimiento de la agricultura y la escritura. Los primeros pobladores en un inicio fueron sedentarios. En un inicio prácticamente se trasladaban de un lugar a otro. No tenían un lugar fijo. De hecho, habíamos analizado en temas anteriores, ya lo había mencionado, que los primeros pobladores, los primeros seres humanos como tal, se alimentaban prácticamente eran recolectores, se alimentaban de raíces, de frutos, donde encontraban, muchas de las veces incluso llegaban a ser carroñeros, se alimentaban, Licenciado, lo que usted está diciendo está aquí también. sí, lo que les estoy diciendo también está ahí, les estoy dando, no siempre yo les voy a dar de lo que está ahí, yo siempre les voy a dar también en base al conocimiento que yo tengo. Entonces tienen que estar un poco ustedes atentos a clases y si por haber circunstancias no alcanzaron a estar en clases, se les fue el internet, algo les pasó, esta clase recuerden que se queda grabado, que ustedes pueden repetir las veces que ustedes creyeran pertinente en su aula virtual, ¿sí? Entonces les había dicho que el ser humano en un principio era recolector, comía frutos, recolectaba raíces, recolectaba hojas, comía todo este tipo de cosas, e incluso en un determinado momento llegó a ser carroñero, eso quiere decir que devoraba presas de las sobras de las presas de grandes depredadores. Y obviamente esto le obligó le obligó a transportarse de un lugar a otro. Entonces, por eso es que no se estableció en ningún lugar. Y obviamente esto estamos hablando las primeras etapas del Homo. Entonces, posteriormente al Homo sapiens, ya en la etapa del Homo sapiens, se da un gran descubrimiento que cambia todos estos preceptos, todas estas estructuras de vida del ser humano. En este caso, estamos hablando de la gran agricultura. La agricultura, de hecho, en una primera etapa, dentro de las características propias de la investigación, se le atribuye a la mujer como la descubridora de la agricultura. La mujer fue quien descubrió la agricultura. Y a partir de esta etapa cambió la vida del hombre. Dejó de trasladarse de un lugar a otro y se volvió sedentario, se quedó en un solo lugar. Pues él ya no necesitaba
coger, recolectar sus alimentos, sino empezó a ser productor de sus alimentos. Y esto le cambió la vida porque empezaron a producir más de lo que ellos podían consumir. Y esto, la mayoría de estos excedentes de la agricultura, ellos comercializaban con otras civilizaciones, con otras agrupaciones de personas, que realizaban intercambios, realizaban trueques, y dentro de estas características de una primera etapa, prácticamente ellos tuvieron la necesidad de inventar la escritura, y a partir de la escritura también el comercio, el intercambio, la comercialización, y se generaron todas las primeras etapas de comercio, de intercambio comercial de los productos. Esto significó un salto bastante interesante de la vida primitiva, de personas que vivían de un lugar a otro, de personas que se alimentaban de carroña, que recolectaban, que vivían en cuevas, y empezaron a construir sus primeras tiendas a partir del descubrimiento de la agricultura. Ya no se movían de un lugar a otro, excepto los hombres en una primera etapa en busca de caza, porque no solamente comían vegetales, verduras, sino también tenían la necesidad de carnes. Por eso que obviamente se trasladaban a determinados lugares para cazar. Posteriormente también concomitante a la agricultura empieza la domesticación de determinados animales, porque le permitió ya establecerse definitivamente. Obviamente esto les obligó también a construir determinadas fortificaciones que posteriormente se transformarían en los grandes primeros imperios de la humanidad. Regresando a esta etapa de la agricultura, el ser humano cambió su estructura social, su forma de vida, ya no vivía en cuevas y empezó a vivir en pequeñas tiendas en un inicio. ¿Cuáles son las características de estas tiendas? Eran construidas con las pieles de los animales que cazaban. Posteriormente ya formaron aldeas, construyeron las primeras casas ya con adobe, con cañas, con determinados materiales que ellos tenían en su alrededor. Entonces eso les permitió a ellos también cambiar su forma de vida y formaron las primeras villas, las primeras aldeas, las primeras ciudades, y posteriormente siguieron surgiendo hasta formar los primeros imperios. Fueron los cambios fundamentales. Especialmente la agricultura, el descubrimiento de la escritura fue fundamental para poder estructurar una serie de cambios que obviamente el hombre ha venido sufriendo hasta la actualidad. La escritura fue fundamental para comunicación, para realizar los diferentes eventos en relación al comercio, a anotaciones que fueron desarrollando, y una serie de actividades que también obviamente no solamente les sirvió para la parte de comunicación, sino también para las bellas artes, para la poesía y otras características más que ha permitido difundirse a través de la escritura. Dentro de estas características exclusivamente humanas es la creatividad. Crear es imaginar cosas que no existen y hacerlas realidad. Hace 40.000 años empezó la creatividad por excelencia. El arte, lo primero que apareció fueron líneas, círculos y símbolos tallados en piedras. Estos son los primeros rasgos de escritura a los que se les denominó petroglifos. Estos son los primeros, prácticamente se encontraron en determinadas paredes de cuevas donde prácticamente estaban constituidos por líneas, por símbolos, por círculos, por determinadas actividades, figuras bastante primitivas, bastante rústicas, a cuales una vez más se los denominó petroglifos. Luego, de los petroglifos se transformaron en pequeños objetos de hueso, esculpidos, y hace 30.000 años la pintura rupestre en los muros de cuevas, manos, siluetas humanas, animales probablemente relacionados con mitos y creencias que empezaron ellos también a denotar en esta primera etapa. La revolución agrícola, la mayor parte de los pueblos del mundo cambió su estilo de vida. Hace unos 10.000 años, al adoptar algunas formas de agricultura. ¿Por qué y cómo lo hicieron? Debido a un descenso de la glaciación. Esto mejoró el clima del planeta, lo que a su vez permitió que ciertas gramíneas, en este caso hierbas, que crecen en forma natural, se extendieran por las estepas.
También influyó que algunos grupos observaran que las plantas tienen un ciclo de vida, esto es, nacer, crecer y fructificarse. Probablemente fueron las mujeres quienes notaron que los granos germinados y empezaron a sembrarlos. Es impresionante la velocidad de esta transición. Durante 4 millones de años nuestros antepasados humanos solo habían sido cazadores, recolectores, nómadas, y de pronto en un periodo de pocos millares de años abandonaron ese tipo de vida, la antigua vida, y se dedicaron a los cultivos. Junto con la agricultura vino la domesticación también de animales. Esa fue la primera etapa. Dentro de los retos de la humanidad, como ya se los ha mencionado, los humanos en una primera etapa se organizaron para enfrentar las nuevas condiciones que encontraban en los sitios a donde llegaban. Eso quiere decir que eran nómadas y se trasladaban de un lugar a otro. Pero al lugar donde iban o de pronto ya estaban ocupados por otras agrupaciones similares a ellos que los atacaban o simplemente se encontraban con depredadores. Por eso es que ellos se organizaron. Ellos se unieron entre bastantes grupos similares para poder defenderse de los depredadores o de cualquier enemigo. También otros climas, nuevos depredadores, incluso humanos más primitivos. Frente a esos grupos, su superioridad radicaba sobre todo en el lenguaje, en el poder de la comunicación que les permitía actuar en conjunto, ser más sagaces, estar mejor comunicados, también mejorar sus herramientas, les añadieron mangos, por ejemplo, para mejorar su eficiencia, inventaron la cuerda, así como la perforadora de madera. Estos son las varas atadas a un cordel y a una rama arqueada que giraban más rápidamente para producir fuego. Entonces ya pasa ahí en esta etapa, ellos ya desarrollaron determinadas actividades en las cuales podían ya producir, no solamente mantener, sino producir el fuego. También inventaron anzuelos para la pesca, silbatos, canastas, entre otros objetos que les permitieron mejorar su estatus de vida, mejorar su comunicación en caso de algún tipo de depredador. En las zonas frías necesitaban pieles de animales para cubrirse y para cazar mejor inventaron el arrojador de flechas y la lanza en una primera etapa y luego el arco y para separar la carne de la piel mejores buriles, cinceles y cuchillos de pedernal. Prácticamente en esa primera etapa estaban 100% todos estos instrumentos desarrollados al 100% en tierra. Eso quiere decir que la industria lítica estaba presente en todas estas primeras etapas de civilización. En cuanto al cambio del trabajo, la revolución agrícola, el descubrimiento de la agricultura es positivo, pero también es negativo para las sociedades, porque desde ahí empezamos a ver una división de clases, de castas, una división social, del que más tenía, del que tenía el poder y el control sobre la tierra, y del que no, y del que obviamente debía trabajar, debía desarrollar alguna serie de actividades, obviamente en relación en relación a la persona que tenía más poder o el control sobre las tierras. En relación a esto, el principal e inédito cambio que supuso la agricultura fue el sedentarismo. Los grupos debían cuidar sus plantaciones, cosecharlas y almacenar los productos que no consumían de inmediato. Esos son los excedentes que les había mencionado anteriormente. Por tanto, no podían seguir vagando. Con todo, durante mucho tiempo cambiaron el trabajo del campo con la caza y recolección en las zonas cercanas a sus cultivos. No se iban muy lejos, siempre estaban cercanos para poder proteger los cultivos. El segundo gran cambio fue el de la vivienda. No bastaban cobertizos de ramas ni cuevas como en la vida nómada. Tuvieron que construir las primeras casas con lo que hubiera en el sector donde ellos se sentaban. Dentro puede ser piedras, tierra, apisonada, lo que se conoce hasta la actualidad en las casas arquitectónicas como el tapial, madera o mixtas. La reunión de varias casas con frecuencia detrás de una cerca para protegerse de los depredadores y enemigos dio lugar a la formación de caseríos y aldeas que posteriormente se transformaría en los grandes imperios que posteriormente vamos a mencionarles. Las poblaciones denominaron las técnicas de cultivo, abono, riego, selección de semillas y conservación.
de los excedentes, así como las razas de los animales domesticados y la calidad de las herramientas utilizadas. Esto incrementó el producto cosechado, que fue el tercer gran cambio. La disponibilidad de más calorías consumibles trajo el aumento de la población. El cuarto gran cambio fue, en este caso, los biólogos han calculado que la población humana mundial total hace 10.000 años era entre 5 y 10 millones. Al cabo de 8.000 años, esta cifra se habría convertido en 300.000, perdón, en 300 millones, que determinó este gran crecimiento de la población. Obviamente, el poder que tuvieron, el poder que les dio la agricultura, de poder alimentar a sus agrupaciones, a los miembros de cada uno de los clanes, el poder de cumplir con las necesidades que cada uno de ellos tenía. Esto le permitió, obviamente, el crecimiento exponencial de la población y la fortificación, obviamente, también de cada una de las ciudades y de los imperios que subieron, que se fueron formando periódicamente. En el siguiente cuadro, nosotros podemos ver el ejemplo de las especies domesticadas en relación a las zonas, las especies de plantas y animales, y la primera fecha probable en cuanto a la domesticación de cada uno de ellos. Dentro de estas características vamos a ver el origen independiente de la domesticación. Tenemos en la primera zona que fue creciente fértil, los productos que se fueron cultivando fueron el trigo, la cebada, la arveja, el garbanzo, las aceitunas. En cuanto a los animales que domesticaron fueron la oveja, la cabra, la vaca. Esto data de los 8.500 años antes de Cristo. En relación a la China, ellos en relación a los vegetales sembraron arroz, soya, cítricos, té, duraznos, peras. En relación a los animales, ellos ya domesticaron el cerdo, el gusano de seda, las aves de corral. Eso sucedió antes de los 7.500 años antes de Cristo. En el Sahel se sembró el sorgo, el arroz africano. En cuanto a la domesticación de animales, fue la gallina guinea. Eso sucedió antes de los 5.000 años antes de Cristo. En Mesoamérica se sembraba el maíz, el frijol, el zapallo, el tomate. En cuanto a los animales domesticados fue el pavo. Esto sucedió antes de los 3.500 años antes de Cristo. En América Andina se sembraba el maíz, la papa, la yuca. Entre los animales domesticados podemos mencionar a la llama, al cuy. Esto sucedió antes del año 3.500 antes de Cristo. En los Estados Unidos se sembraba el girasol. Animales domesticados no tienen presencia de animales domesticados. Toda esta actividad en relación a la siembra sucedió antes de los 2.500 años antes de Cristo. En la África occidental tropical tenemos, dentro de las especies de plantas, tenemos el ñame, la palma de aceite. No tienen ningún animal domesticado. Esto data de los 3.000 años antes de Cristo. En Etiopía se sembró el café. No tienen tampoco ningún tipo de animal domesticado. Eso sucede, no tiene o no se conoce, se desconoce la era en la cual obviamente se desarrolló esta etapa. Es desconocido. Y en Nueva Guinea se ha sembrado la caña de azúcar, el banano, no tienen animales domesticados y este proceso data de los 7.500 años antes de Cristo. Ahí podemos ver todas las etapas en las cuales se fueron desarrollando todo este tipo de actividades. En esta parte fundamental, vamos a ver la invención de la escritura es fundamental. El desarrollo de las ciudades y de la agricultura llevó al crecimiento del comercio, y en una de esas ciudades y durante cientos de años, los mercaderes sumerios llevaron los registros de lo que vendían y compraban en fichas de barro cosidas en forma de animales, jarras y otros artículos que comercializaban. Eso quiere decir que prácticamente tenía una forma cuneiforme, tenía relación a la figura que ellos iban vendiendo. Para llevar las cuentas, cubrían las fichas con lodo que rayaban con una punta de una caña. Esto sucedió hacia el año 3.300 antes de Cristo. En este proceso se dieron cuenta de que no necesitaban de figuras y empezaron a rayar en cualquier superficie signos simplificados que representaban los artículos. Ese fue el inicio de la gran escritura. Esto sucedió durante la formación de este gran imperio que fueron los sumerios.
como las cañas dejaban marcas en forma de triángulo o cuña, ese tipo de escritura se conoce como cuneiforme. Cuando querían conservar las cuentas, las hacían de barro y las horneaban. No era una escritura alfabética, un signo para cada sonido, sino que ideogramas. Eso quiere decir un signo para cada palabra, como la de China, que apareció por la misma época y que algo simplificada se la utiliza hasta el día de hoy. Del registro de tratos comerciales, la escritura cuneiforme pasó a utilizarse para grabar las leyes que dictaba el rey babilonio Hammurabi. Ahí tenemos el primer código, que el primer códice que se desarrolló en este imperio, que fue el código Hammurabi. Ese conjunto de leyes o códigos es el primer gran texto escrito en la historia de la humanidad y que de ahí también tomó como precepto, como base para el desarrollo del código romano que tenemos hasta la actualidad. Aquí tenemos también la evolución de la agricultura, de la escritura, perdón. Aquí tenemos una escritura cuneiforme donde iban haciendo a base de figuras los procesos o los rasgos de escritura que posteriormente se irían evolucionando, irían cambiando también para hasta llegar a la escritura que nosotros la conocemos en la actualidad. De que ha sido bastante importante, bastante predeterminante y correlacional tanto la agricultura como la escritura ha sido fundamental en el desarrollo de las actividades que tuvo el ser humano. Si no se hubiese dado la agricultura, de pronto los seres humanos todavía, los primeros pobladores, hubiesen pasado una etapa de tiempo también continuando como sedentarios, buscando simplemente comer, robar presas a otros depredadores más grandes, comer de las obras y otras cosas más. Pero el gran invento fue la agricultura. De ahí emana la escritura, el cambio de las civilizaciones, el cambio del tipo de vivienda y de otras actividades más que fueron preponderantes en la evolución del ser humano. Estos son los temas que nosotros hemos tratado en el desarrollo de la presente clase. Espero que haya quedado bastante claro. Un tema bastante sencillo en relación a la evolución importante del ser humano y la influencia de la agricultura en el desarrollo también social, cultural del ser humano que ha tenido hasta la actualidad. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final de esta clase. Les deseo suerte en las actividades que ustedes tienen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, una excelente noche. Hasta luego, Licen. Gracias. Hasta Gracias. mañana. Luego, licenciado, una linda noche. Gracias, Licen. Sí, que le vaya